Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 12. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. En una pequeña habitación iluminada solo por el parpadeo de las lámparas de aceite, Jacob, Rufo y Alejandro, tras haberse disculpado, se reunían como lo habían hecho innumerables veces en el pasado, pero aquella noche estaba excesivamente impregnada de nostalgia. Aunque los años habían transformado a aquellos hombres, evocando responsabilidades y cargas que solo los adultos deberían soportar, en aquel anochecer intentaron dejar a un lado el peso del mundo exterior y sumergirse en los recuerdos de una infancia compartida en las polvorientas calles y mercados vibrantes de Jerusalén. Durante los últimos días, sus diferencias y disputas del pasado habían creado un abismo silencioso entre ellos, una barrera construida con algo de orgullo y muchos malentendidos. Pero las adversidades compartidas desde la infancia y las reflexiones de la madurez les habían enseñado que la fuerza de su unión era vital no solo para su supervivencia, sino también para el logro de sus nobles propósitos. Rufo, tratando de dar paso a la mediación, fue el primero en hablar. Hermanos, el tiempo que pasamos en discordia es tiempo que robamos a la amistad que nos une. Comenzó cargado de empatía. Las circunstancias nos han demostrado que nuestras diferencias, cuando se abordan con respeto y comprensión, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Jacob, cuyo temperamento ardiente a menudo había sido el catalizador de las rencillas, asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Rufo. He permitido que mi orgullo nuble mi juicio más de una vez, admitió mirando a sus compañeros a los ojos. Pido perdón si mis últimas acciones o palabras os lastimaron. El valor que encuentro en cada uno de vosotros y en nuestra amistad supera cualquier rencor. Alejandro, cuya experiencia a menudo servía de puente entre la pasión de Rufo y el orgullo de Jacob, sonrió levemente, aceptando las palabras de ambos. Desde que éramos pequeños, nos hemos enfrentado juntos a situaciones que nos han vuelto más fuertes, no solo como individuos, sino como hermanos, dijo. Dejemos que nuestras desavenencias pasadas se disuelvan bajo este techo que nos cobija a todos por igual, y avancemos como los amigos que verdaderamente somos. En el silencio que siguió, los tres hombres se acercaron y se unieron en un abrazo fraterno, sellando su reconfortada amistad y compromiso mutuo. Y así, en la tranquilidad de la noche, Jacob, Rufo y Alejandro se recordaron a sí mismos y al mundo que, aunque las rencillas pudieran surgir, la fuerza de la amistad verdadera tenía el poder de superarlas, y como tantas veces hicieran, brindaron con vino y recordaron viejas batallas infantiles. ¿Recordáis?, comenzó Rufo con una sonrisa cálida. Aquel verano cuando nos aventuramos más allá de las puertas de la ciudad, convencidos de que podríamos encontrar un tesoro escondido en las colinas cercanas. Su pregunta despertó risas entre ellos, mientras los recuerdos afloraban con una claridad sorprendente. ¿Cómo olvidarlo? Acabamos encontrando una vieja moneda romana y pasasteis toda la semana convencidos de que éramos ricos. La voz de Jacob revelaba un atisbo de la inocencia perdida, una reminiscencia de tiempos más simples cuando la imaginación era su mayor tesoro. Alejandro se unió a la conversación. Y las carreras en el mercado, esquivando a los vendedores y provocando más de un lío mientras competíamos para ver quién era el más rápido. La mención de esas carreras desencadenó una serie de anécdotas, cada una destacando la audacia y la libertad que solo los niños podrían experimentar en su totalidad sin miedo al mañana. Muy hábilmente los hermanos habían pactado previamente no sacar a relucir dos temas demasiado sensibles para Jacob. El primero de ellos, el momento en el que se conocieron, con Jesús de Nazaret como nexo entre ellos, y lo importante que aquel hombre había sido para los tres. El segundo,
la desolación que se apoderó de ellos cuando asesinaron a la madre de Jacob. Tuvieron que partir con su padre a Cesarea para volver años después y descubrir a un Jacob distinto, sin luz en su mirada. Mientras ellos emprendieron un negocio con un molino para prensa de olivas y la obtención de aceite, Jacob emuló a su padre en la forja, mientras se iba transformando poco a poco en el guerrero que Gedeón necesitaba. A medida que la noche avanzaba, vino mediante, los tres hombres compartían historias de sus escapadas juveniles, desde las lecciones de oficios que habían observado fascinados hasta las festividades que marcaban el calendario de la ciudad, donde las diferencias se desvanecían en la alegría compartida. Hablaron de cómo, en esa Jerusalén de su juventud, no solo habían forjado una amistad inquebrantable, sino también de cómo habían aprendido las lecciones que conformarían la esencia de sus vidas adultas. Mientras el tiempo iba pasando, el vínculo que compartían se fortalecía aún más, lazo tejido a través de risas y sueños compartidos. Aunque el amanecer eventualmente los devolvería a la realidad de sus vidas adultas, esa noche en Jerusalén, Jacob, Rufo y Alejandro redescubrieron la alegría y la esperanza que habían conocido en su juventud, un tesoro más valioso que cualquier otro que hubieran imaginado encontrar en sus aventuras infantiles. Pero lo más importante, apuntó Jacob mirándolos a ambos con una profundidad nacida de años de amistad y lucha, es que esos momentos nos enseñaron que, sin importar a lo que nos enfrentáramos, la fuerza residiría en estar juntos, en compartir tanto las cargas como las alegrías. Rufo y Alejandro asintieron, reconociendo la verdad en sus palabras. Los recuerdos de su infancia en Jerusalén no solo eran evocaciones de un pasado feliz, sino pilares sobre los cuales habían construido sus vidas, tan diferentes, guiándolos a través de tiempos de incertidumbre y cambio. Rufo, siempre el más directo, no vaciló en compartir la razón de su disimulada preocupación. Jacob, hablando de alegrías y cargas, me gustaría compartir contigo nuestra carga. En aquel momento de la noche, las palabras empezaron a sentirse demasiado pesadas en el ambiente. ¿Qué sucede, amigos míos?, demandó Jacob, incapaz de ocultar su inquietud temiendo que volvieran a mencionar al griego. Sus temores se hicieron realidad. Lucas está en peligro, Jacob. Debemos sacarlo de la ciudad antes de que sea tarde. Juntos. Jacob frunció el ceño. Era la segunda vez que aquellos dos hermanos, temerarios a más no poder, se jugaban su amistad por una causa noble y justa para ellos. No importaba en qué Dios creyeran. Ellos defendían una fe que a él le hubiera gustado mantener, pero no tenía intención de discutir con ellos. No esa noche donde la sinceridad y el vino habían colmado sus ansias de perdón. Jacob escuchó con intensa seriedad a Rufo y Alejandro, mientras su mente corría sorprendida a toda velocidad, evaluando las implicaciones de tal acción. Ya lo sabéis. También lo sabe el griego desde el momento en el que entró, replicó intentando medir la seriedad de la situación. Los Kittim no nos dejan salir de Jerusalén. Rufo y Alejandro nunca se acostumbraron a aquella palabra, Kittim, una forma despectiva de llamar a los invasores romanos. Estamos cautivos en nuestra propia ciudad, continuó Jacob con agobio. ¿Cómo creíais que podríais hacer eso? Alejandro intervino con calma, aportando un tono de esperanza a la sombría conversación. Hemos encontrado una ruta a través de los túneles de Ezequías, desde el estanque de Siloé. Con la cobertura de la noche y nuestra ayuda, podríamos sacar a Lucas sin que los guardias se dieran cuenta. Jacob se negó en redondo, pues sin darles demasiados detalles, les explicó las posiciones de los campamentos romanos en el exterior y las rutas de las patrullas. Además, estaba su compromiso con el despliegue celote para la defensa de la ciudad, y dudaba mucho que pudieran atravesar dichos túneles en mitad de la noche y con los Kittim rodeando la ciudad.
Jacob, comenzó Rufo con voz vibrante, debemos recordarte el momento en que, cuando fue necesario que te llevaran lejos de las garras de aquellos que no compartían tu amor por Jesús. Su mirada se cruzó con la de Jacob, evocando recuerdos de una noche en la que la oscuridad había sido tanto su enemiga como su aliada, permitiéndoles esquivar un destino que les había sido impuesto sin razón. Aquella vez, tú y tu madre estabais en peligro y lograron llevaros a un lugar seguro. Ahora, Lucas está en la misma precaria posición. Él y su relato merecen sobrevivir. Alejandro, quien hasta entonces había permanecido en silencio, asintió, sumando peso a las palabras de Rufo. La ciudad ya no es segura, no para nosotros, pero especialmente para Lucas. La sombra del peligro acecha en cada rincón, y ya sabes que no exageramos. Como una vez hicieron por ti, debemos hacerlo por él. ¿Recuerdas nuestras palabras de aquella noche, cuando solo teníamos 9 años? En el semblante de Jacob, las sombras de la sala parecían jugar, revelando destellos de emociones que luchaban entre sí. El recuerdo de su propia huida, tan vívido en ese momento como en aquel entonces, se entrelazaba con el pesar de saber que el cronista se enfrentaba a un peligro similar. La ironía de la situación, un eco del pasado, resonaba con fuerza en su corazón. Claro que me acuerdo. Fueron palabras de Rufo. Jesús nos unió y Jesús nos volverá a unir. Rufo asintió, orgulloso de la memoria de su amigo. Jacob negó con la cabeza. Sabemos que abandonaste el camino de la fe. Sabemos que tu espada está manchada con sangre romana. No aprobamos algunas cosas que has hecho durante todo este tiempo. Y aunque no lo compartimos, entendemos perfectamente por qué tomaste ese camino. Nosotros no perdimos a nuestra madre como la perdiste tú. Y por ello nunca te hemos pedido nada ni te pediremos ahora que creas de nuevo en Jesús. Ni siquiera que ayudes a Lucas con su crónica. Solo te suplicamos que salves a Lucas y a su evangelio, así como los apóstoles hicieron contigo y con Miriam. Además, iremos con vosotros, Jacob. Queremos volver con nuestras familias, terminó suplicando Alejandro. Jacob los observó en silencio, sopesando sus palabras. Conocía bien los riesgos, pero también sabía que la seguridad de Lucas era primordial para sus amigos. Pero lo que pellizcó su corazón fue que expresaran abiertamente el anhelo de reencontrarse con sus seres más queridos. «Aún la tienes», le dijo Rufo. «¿Qué?», preguntó sin entender Jacob. «Nuestra piedra de la amistad», contestó Rufo señalando al estante de la pared, junto al trozo de tela azul. Jacob dirigió la mirada hacia aquel lugar. Demasiados recuerdos, ninguno amable. Durante unos instantes, eternos para los hermanos, Jacob permaneció en silencio. Luego, con un suspiro que pareció liberar toda duda y temor, asintió. Las noticias que nos llegan es que los Kittim no atacarán pronto, pero no podemos fiarnos. Los romanos están a punto de terminar las rampas en la muralla oeste. Intentaré hacerlo esta semana. Sucumbió, poniendo en marcha los engranajes de un plan furtivo que requeriría de toda su habilidad y coraje, pese a la tormenta de sentimientos que lo embargaba. Así que intentaré sacarle y, si lo consigo, volveré a mi deber en la defensa de la ciudad. Los hermanos estallaron en júbilo y se lanzaron a por Jacob. Tras zafarse torpemente del abrazo de los hermanos, tuvo la necesidad de justificar su compromiso. Miró el trozo de tela azul del estante. Se volvió hacia los hermanos. «Lo hago por vosotros dos, ¿me oís? Pero sobre todo lo hago por vuestras familias y por la memoria de mi madre». Miró fijamente a los hermanos y tras una pausa continuó. «Será peligroso. Y no os prometo nada». Los hermanos asintieron. Rufo y Alejandro esperarían cuanto fuera necesario y estudiarían cómo avanzar en el terreno. Movidos no solo por la urgencia del momento, sino también por la fuerza de un pasado compartido,
se embarcaron en una carrera contra el tiempo para proteger lo que aquellos hermanos consideraban invaluable, demostrando la fuerza y el poder de la solidaridad en tiempos de adversidad. Y así, bajo el manto protector de la noche, y con un apretón de manos y un juramento de lealtad, Rufo, Alejandro y Jacob se dispusieron a llevar a cabo una misión tan crucial como imprudente: salvaguardar un mensaje de esperanza y salvación en medio del peligro que se cernía sobre ellos.